Compañeros, compañeras, nuestro artículo quinto constitucional dice lo siguiente: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode, siendo lícitos. Este texto está copiado palabra por palabra de una de las grandes obras de la economía que se llama La riqueza de las naciones, de Adam Smith. La importancia de este, que es uno de los personajes fundamentales de este curso, se debe a que erradicó esa idea que se consideraba absoluta de que el Estado necesariamente tenía que regir sobre las actividades económicas de los particulares. Él va a establecer esa idea de que el hombre, buscando su beneficio, buscando su utilidad del consumidor y buscando sus ganancias los empresarios, van a dar como resultado un desarrollo económico, un sistema mejor de vida, una capacidad de progreso. O sea, él es el que da las bases teóricas de lo que se llama el liberalismo económico, cuya idea central es que se debe de dejar a los particulares, a la iniciativa privada, la conducción de la economía, que la economía tiene dos fines: efectivamente el de darle a los seres humanos los satisfactores para sus necesidades, y al Estado sí lo que necesita para sus funciones. Acepta que tiene que haber Estado y que tiene que hacer ciertas funciones, pero funciones muy limitadas, funciones que tienen que ver con la seguridad, con el aseguramiento de la libertad, con el aseguramiento de la propiedad, pero no la de regulación de la actividad económica. Por eso, Adam Smith es un pilar fundamental del pensamiento de la economía liberal. Bueno, aunque tradicionalmente es considerado un economista inglés, en realidad es un economista escocés, pero la verdad es que ni siquiera es un economista. Él, ante todo, fundamentalmente sus estudios y lo que realmente desarrolló fue una filosofía. O sea, es un filósofo que había nacido en una población que todavía existe, productora, por cierto, de buen whisky, Kirkcaldy, en Escocia, en junio de 1723. Él se dedicó al estudio, a la vida académica, estudió en Glasgow, en Oxford, y precisamente en Glasgow tuvo un papel muy importante, no solamente primero como egresado, sino después como profesor. Una vez que fue profesor, empezó como maestro, primero maestro adjunto, y tuvo la cátedra de filosofía moral. La filosofía moral hay que entender que era algo así como lo que ahora llamamos la ética, o sea, una parte de la filosofía práctica que abarcaba cuestiones que tenían que ver con la política, la economía, etc. Él estuvo durante mucho tiempo dedicado a su vida académica, incluso llegó a ser vicerrector de la Universidad de Glasgow, y también ahí escribió su primera obra, una obra fundamental desde el punto de vista filosófico, pero que también influye en lo económico, que es la teoría de los sentimientos morales. Esta idea es que él discute sobre si el ser humano es bueno, como algunos sostenían, o si el ser humano es malo. Por ejemplo, su maestro Hutcheson creía que el ser humano era bueno, pero había otros pensadores como Hobbes, por ejemplo, que partían de la idea de que el ser humano era malo. Entonces, Smith va a decir, es que el hombre no es ni bueno ni malo, es un ser que busca su conveniencia, que busca lo que signifique
placer, evitar dolor, o sea, es un ser convenenciero, egoísta, y no es otro el aspecto que lo mueve, ni es totalmente bueno. Va a ser bueno si le conviene ser bueno, va a ser malo si le conviene ser malo. Bueno, cuando estaba así con su prestigio como profesor, un noble lo quiere contratar para que se haga cargo de su hijastro. Aquí el problema es que le dice, bueno, pues mira, tú me estás ofreciendo muy buen sueldo, pero si me voy por un tiempo, unos años, pues voy a perder mi plaza, que es como todavía ahora pensemos en cualquier universidad, alguien que tiene una plaza, que la gana por oposición, que ya tiene, pues tiene un salario, un puesto asegurado. Entonces dice, mira, gano más contigo, pero después, cuando termine pues la etapa de formación de tu hijastro, ¿qué voy a hacer? Le dice, fíjate, no te preocupes. Era una persona exageradamente rica. Le dice, te voy a dar, ahora sí, el sueño de todo mexicano, una especie de aviaduría. Te voy a dar una jubilación. Vas a trabajar muy poquito tiempo, pero después yo te voy a pagar ese mismo sueldo durante toda tu vida. O sea, vas a vivir, todavía te quedan muchos años, con un sueldo sin ya tener que hacer absolutamente nada. Yo creo que muchos de nosotros, si tuviéramos un ofrecimiento así de tener un sueldo sin necesidad de trabajar, pues a lo mejor lo utilizaríamos para viajar, para divertirnos. Pero Smith, entre otras cosas, pues hay muchos misterios sobre el aspecto privado, íntimo de Smith. Es conocido el hecho de que nunca se casó. Es conocido el hecho de que era una persona que no le gustaban pues las fiestas, las francachelas, su desarrollo intelectual. Entonces, teniendo tiempo, teniendo dinero, se dedicó a la investigación, al estudio. Se tardó nada menos que 10 años para escribir, realizar su gran obra, que es la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Más conocido simplemente con el título La riqueza de las naciones. Y es algo muy interesante, se fijan la fecha de su publicación. Es 1776, que si ustedes ubican es el año de la independencia de los Estados Unidos. O sea, que vemos que hay una situación de unidad, de paralelismo entre lo que ya vimos, el liberalismo político, y esto que es el liberalismo económico. Adam Smith es el padre, curiosamente, de 3 teorías del valor distintas. Él parte, incluso empieza su libro La riqueza de las naciones, diciendo que la riqueza de una nación es el trabajo de sus habitantes. O sea, y después va a poner incluso el ejemplo de de una población que solamente consumía, aquí vemos el empleo de la abstracción, 2 productos animales, se dedicaba a cazar y solamente había la capacidad para consumir y para cazar ciervos y castores. Entonces, los castores se esconden más, son más difíciles de encontrar, los ciervos, aunque son más grandes, son más fáciles de obtener. Entonces, pues para cazar a un ciervo, un venado, unos cazadores se tardaban un día. Para cazar a un castor, 2 días. Entonces, ¿cuál es la relación de valor? El castor va a valer la mitad del ciervo, o el ciervo el doble del castor. ¿Qué pasaría si mete las manos el gobierno y dice, no, yo quiero que el castor y el gamo valgan lo mismo? Pues, ¿qué es lo que pasaría? Nadie cazaría castores, si es el doble de trabajo y va a dar lo mismo, se dedican a cazar ciervos. Si hubiera una relación 1:3, sería al revés. Nadie cazaría venados, todo el mundo cazaría castores. Entonces, el único punto de equilibrio que va a hacer que la sociedad
obtenga y case y produzca el mismo número de castores y de digamos, que necesita esa sociedad, va a ser el punto de equilibrio basado en el trabajo, en el tiempo de trabajo. Tenía esta idea, pero se dio cuenta de que no la podía sostener, porque empieza a desarrollar después la teoría de que existen tres factores de la producción. El factor tierra, que se paga con renta, el factor trabajo, que se paga con capital, y el factor trabajo, que se paga con salario. Entonces, resulta que si el valor es igual al trabajo y el trabajo es igual al salario, valor y salario serían lo mismo, y es evidentemente que no es así. Si pensamos el valor de un automóvil no es lo que le pagan a los trabajadores que hacen el automóvil. Entonces él abandona su idea y dice, bueno, esto que yo dije era en las sociedades primitivas, las sociedades en las que no se había desarrollado el capital. Entonces viene la segunda teoría del valor, que es la que justifica por los factores de la producción. Esto es la suma de lo que se paga de rentas, de lo que se paga de ganancias al capital y de lo que se paga de salarios. Entonces, de esta manera, el valor se justifica por el valor de los factores de la producción. Pero aún así se da cuenta que pues esto no es así. De repente ve, por ejemplo, que un pescador va a la mar, llega con su pescado y ese día, no sé, es a lo mejor día de Cuaresma, viernes de Cuaresma, y la gente quiere comprar pescado y se da cuenta que lo están una cola larga esperándolo. Llega y se da cuenta de esto, que la cantidad de pescado que tiene no es suficiente para atender, y dice, pues ahora me aprovecho, voy a vender a mayor precio. Entonces le sube y hasta le sube más y más y más, y de repente pues la gente está dispuesta a pagar por encima del valor. Precisamente es donde se establece ya la diferencia entre valor y precio. Esto ya es algo subjetivo, va a depender de la oferta y la demanda. Al día siguiente, el mismo pescador va al mar, llega con la misma cantidad de pescado, pero la gente ya no quiere comprar pescado, decidió comer carnitas, entonces van con el carnicero que mató un cochinito, y él se queda y lo quiere vender al precio del día anterior, nadie se lo compra, lo baja al precio al mismo del valor, tampoco, y va a tener incluso, para que no se le eche a perder y pierda mucho, que darlo abajo del valor. Entonces, ¿qué es lo que va a demostrar Adam Smith? Que el precio va a subir o va a bajar dependiendo si la demanda aumenta, como el primer día, o si cae, como el segundo día. O sea, va a desarrollar la ley de la oferta y la demanda. Entonces, él va a establecer que los costos de producción pues son los costos que se le dan a cada uno de los participantes. Los trabajadores reciben salario, los capitalistas, ganancias. Aquí él no distingue entre empresa, como esto lo hará Juan Bautista Sey, y capitalistas junta. O sea, para Juan Bautista Sey, el capital va a recibir intereses y la empresa, organización, es la que va a recibir las ganancias. Para Smith, el capitalista recibe las ganancias y los dueños de la tierra, los terratenientes, la renta. El precio, entonces, natural, es la suma de todas estas remuneraciones, o sea, de rentas, salarios y ganancias. Pero el precio real, pues va a depender de la oferta y la demanda. Otra aportación muy interesante de Adam Smith, si bien hay antecedentes hasta desde Platón,
es la idea de la importancia de la división del trabajo. Y él dice, voy a poner un ejemplo no de una cosa muy complicada. Él pone el famoso ejemplo de la fábrica de alfileres. Él dice, si un obrero hace alfileres, pues a lo mejor puede hacer 5. Si es muy hábil, a lo mejor puede hacer 20. Entonces, el mismo operario va a estirar el alambre, va a hacer la punta, va a poner la cabecita, lo va a meter en el papel. Una serie de actividades implican aspectos distintos. Pero ¿qué es lo que pasa si uno se dedica solamente a estirar el alambre, otro a sacar la punta, otro a sacar la cabecita, otro a meterlo al papel, etcétera? Entonces, en este caso, fíjense el resultado. Individualmente, cada trabajador produce, en el ejemplo de Smith, 20 alfileres. O sea, 10 producirían 200. Si todos hicieran todas las funciones. Pero si cada uno hace una función diferente, el resultado va a ser que van a producir 48,000 alfileres. O sea que cada uno, en lugar de 20, van a producir 4,800. Esa situación exorbitante que se logra gracias a la división del trabajo se da a la especialización que tienen los trabajadores, se logra gracias a que se evita perder tiempo de pasar de una actividad a otra actividad, economía de tiempo, desarrollo de la inventiva, a lo mejor el que corta inventa una máquina para cortar más rápido, en fin, estos elementos van a hacer que se multiplique. Ahora, desde luego, hay 2 límites a la división del trabajo. El primero y más importante, desde luego, es el mercado. O sea, ¿para qué una fábrica va a producir 48,000 alfileres si no puede vender más que 10,000? Entonces, el primer límite es, y el otro es el capital. Si alguien se da cuenta que puede producir con 10 trabajadores muchos, pero no tiene más que para contratar a 5 o a 4, pues solamente va a contratar a los que le alcance el capital. Esos son los límites a la división del trabajo. Pero, si bien estos límites son, la verdad es de que la producción, gracias a la división del trabajo, se empieza a hacer una producción social. Entonces, él dice, resulta que para producir cualquier cosa se necesita la participación de toda la sociedad. Y pone el ejemplo de una capa de un campesino, la capa de un pordiosero, y dice, ¿cuánta gente se necesita para producir esta capa? Entonces pensará, ¿un sastre? No. Piensen ustedes que para producir esto se necesita alguien que sembró el algodón, alguien que lo regresó, antes alguien que hizo el arado para sembrar el algodón, antes alguien que realizó el transporte de la semilla, después los tintes que a veces vienen de lugares muy lejanos, hasta de Oriente. O sea, si vamos multiplicando, resulta que la producción es una multiplicidad de división de trabajo, en el cual la producción no es de un individuo, sino es una producción social. Entonces, lo que caracteriza al sistema es que hay un intercambio de mercancías. Uno va a intercambiar su algodón por una cosa, el algodón lo van a utilizar para producir telas, lo va a vender. O sea que hay algo que es propio y natural del ser humano, que es el deseo natural de cambiar. Al ser humano le gusta cambiar desde novia, no es cierto que no voy a la vida de mi mujer, hasta cambiar de camisa, esto de que alguien dice con un par de zapatos, pues a ver qué mujer aguanta eso de que nada más quiere un par de zapatos, les gusta cambiar. O sea, esa tendencia natural de cambiar es propia del hombre. Dice Smith, nunca se habrá visto que un perro le cambie su hueso a otro perro. Los políticos sí se cambian ahí los puestos, pero la idea es que es algo natural del ser humano, este deseo natural de cambiar. Otra cosa natural también del ser humano es su deseo de obtener cosas mejores. Si alguien tiene 5, quiere 10, si tiene 10, quiere 20.
si no tiene un coche, quiere un coche, si antes la mejor quiso una motocicleta, después que tiene un coche, quiere un coche mejor o dos coches, etcétera, etcétera. Entonces, dice él, pues la economía funciona de una manera tal que algo que se nos ha dicho que es malo como el egoísmo, resulta que es positivo. Dice él, no esperemos nuestra comida de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, sino del cuidado con el que él atiende a su egoísmo, a sus propios intereses. Todos estamos obligados a poner los resultados de nuestros esfuerzos en un depósito común, donde cada individuo puede comprar cualquier parte que necesite del producto, del talento de otros hombres. O sea, ¿qué es lo que mueve realmente la economía? El interés. El interés que hace que, por ejemplo, ahorita que no hay cervezas, pues resulta que el que produce la cerveza no está pensando, y estos muchachos están en la cuarentena, necesitan una cerveza para pasarla bien. No, él está pensando, voy a producir cervezas para obtener ganancias. Pero gracias a eso, el cervecero va a producir precisamente la cerveza que va a beneficiar a la sociedad. O sea, ustedes en sus diferentes profesiones, pensemos, abogados, pues se preparan mejor para dar un servicio pensando que van a obtener los mejores salarios posibles. Entonces, esto es lo que conforma la idea central del pensamiento de Adam Smith. Esto hace que no tiene que ser una regla del Estado, no tiene que ser una obligación religiosa, no tiene que ser un principio moral, nada de eso. La mano invisible significa que la economía funciona y logra el bienestar de todos cuando cada uno busque su propio interés, su propio beneficio personal. De esta manera, ve un mundo color de rosa, un mundo magnífico en el que si se deja hacer, se deja pasar, las cosas van a funcionar muy bien. En cambio, si el Estado mete sus manos, pues esto va a provocar que empiece a no funcionar adecuadamente esta mano mágica, esta mano divina. Él no es un anarquista, sí acepta y cree que es importante que haya una presencia del Estado, entre otras cosas, porque precisamente para garantizar y asegurar que haya un libre comercio, para asegurar que haya una defensa de la propiedad, él cree que es necesario que exista una autoridad que dé esa seguridad, que dé esa defensa. Entonces, para él, ¿qué es lo que sí son funciones indiscutibles del Estado? Bueno, desde luego las labores de policía, las labores de la defensa nacional, o sea, incluso en el extremo más grande se llamó a esto el Estado policía, el Estado gendarme. Él no solamente considera esto, evidentemente también se requiere la actividad del órgano jurisdiccional, los jueces, pues sería absurdo, aunque en la práctica a veces sucede, estuvieran de acuerdo a quien pagara más en un juicio, ¿no? La justicia tiene que ser imparcial, entonces pues, tiene que ser patrocinada y pagada por el Estado. También acepta que algunas funciones en las que los particulares no tengan interés, pero que sean muy útiles, las hagan los particulares, pero solamente de una manera subsidiaria el Estado participe en ellas. Por ejemplo, acepta que la educación sea una tarea pública. Entonces, con esas situaciones limitadas, de todos modos el Estado necesita ingresos. Y lo que sería muy negativo en el pensamiento de Adam Smith es lo que sucedía, por ejemplo, en la Francia de Colbert, donde el Estado tenía manufacturas reales. O sea, lo que para él es terrible es que existan situaciones como que existe en México, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, o sea, empresas del Estado. El Estado no debe ser un empresario. Entonces el Estado no debe de tener ingresos más que, para Smith, de una única fuente. Y esa única fuente tienen que ser los impuestos. Entonces,
Entre menos haya regulaciones mejor, pero sí se va a necesitar que el Estado asegure ingresos. Y por eso acepta que haya impuestos. Pero esos impuestos no deben ser arbitrarios, no deben ser para lujos, no deben ser para cuestiones negativas. La función de los impuestos es para que esos servicios, estos aspectos básicos y fundamentales que tiene que hacer el Estado, se cumplan. Entonces él establece que hay 4 principios que deben de regir en materia de impuestos. Lo primero es que deben ser proporcionales, esto es, de acuerdo a los niveles de ingresos. Quien de alguna manera tiene mayor ingreso, pues proporcionalmente debe de pagar mayor impuesto que el que no lo tiene. Segundo principio, muy importante, certidumbre. No se vale que de un día para otro mañana se me ocurra aumentar los impuestos porque quiero hacer una ampliación a mi castillo. No. Los impuestos tienen que ser ciertos, determinados o determinables. Y lo mejor, si esta certidumbre está establecida en una ley. O sea, el principio de certidumbre lleva a otro principio fundamental, que es el principio de legalidad. O sea, los impuestos se fijan y no se pueden estar cambiando arbitrariamente cada vez. Tercer aspecto, la comodidad. Los impuestos deben de cobrarse en los tiempos y modos que sea más conveniente para los particulares. O sea, sería un absurdo cobrarle impuestos a alguien cuando apenas va a sembrar sus tierras. ¿En qué momento hay que cobrarle los impuestos? Pues hasta que vende su cosecha. Por ejemplo, ahorita lo que se le ha dicho al gobierno, oye, ahorita pues no es cómodo, no es adecuado pagar impuestos por la situación de coronavirus. Dan una chance de esperar. Bueno, Alan me diría sí, este es el principio de comodidad. Y finalmente, el principio de economía. El Estado debe ser lo más pequeño posible. Un Estado obeso, un Estado que tenga demasiados burócratas, no, porque ¿qué es lo que sucede? Sale más caro el caldo que las albóndigas, y para cobrar 1.000.000 de impuestos yo le pago a burócratas 1.500.000, pues resulta que ya no fue bueno. Entonces, el otro principio es el principio de economía. Los impuestos tienen que obtenerse de la manera que sus costos de obtención sean lo menos gravosos para el Estado, para que esos impuestos no se dediquen a esto, ni para cosas inútiles, para cosas suntuarias, sino para las necesidades específicas que tiene el Estado. La obra de Smith es una obra monumental, es una obra fundamental en el pensamiento. Esta obra sigue siendo considerada una de las Biblias de la economía, una de las obras fundamentales. Tiene ciertamente muchos defectos. No hablamos, por ejemplo, de lo equivocado que está en sus teorías sobre la moneda. Hay algunas, todavía tenía cierta influencia fisiocrática negativa. En fin, se le pueden criticar algunas cosas. Sin embargo, lo más importante, esa idea de que espontáneamente, si se le dejan, así como diría la canción, si nos dejan, la actividad económica funciona muy bien sin la regulación, sin la coacción, sin las sanciones del Estado, es la gran aportación que lo hace el gran padre del liberalismo económico, cuya influencia se va a dar en Juan Bautista Say, en Malthus, en Ricardo y hasta la mayoría de los economistas hasta nuestros días. Muchas gracias.